Hermanos, es un placer estar con ustedes una vez más aquí compartiendo la palabra de Dios y listos pues para poder meditar en ella, hermanos. Y en esta mañana, hermanos, en la que, fíjense que ahorita que estoy grabando, hermanos, tuve que venir a la ciudad de Reno, Oklahoma, en el que, bueno, tengo el privilegio de poder oficiar una boda en la que dos de las personas cercanas a nosotros nos pidieron que viniéramos y que pudiéramos ministrar, ¿verdad? En este día. Y hermanos, pues es precioso porque la verdad, ¿saben qué, hermanos? Va a haber muchísima gente que nunca ha escuchado el Evangelio de Cristo Jesús, o al menos si lo ha escuchado, nunca le ha entregado su vida a Cristo. Y para mí esto es una oportunidad preciosa para poder, mientras oficiamos la boda, también poder compartir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y hermanos, estamos bastante animados, emocionados y nerviosos también, porque va a haber mucha gente, no sé cuánta, pero sé que va a ser arriba de 100 personas. Pero finalmente, hermanos, estoy contento el día de hoy, y como pueden ver, pues estoy aquí en el hotel en este momento a punto de predicar la palabra de Dios. Y bueno, pues está bastante pues cómodo, pero también al mismo tiempo, pues digo, no es lo mismo que estar en la cama de uno, ¿no, hermanos? Pero bueno, hermanos, ¿qué les parece? Abrimos nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, versos 31 al 34, hermanos. ¿Qué les parece? El libro de Lucas, capítulo 22, versos 31 al 34. Y quisiera platicar un poquito de esto antes de comenzar a leerlo, hermanos. Recuerden que ya platicamos acerca de Pedro, perdón, hablamos acerca de cómo no era acerca del error, de la caída o de la traición finalmente, sino es acerca de la restauración. Vamos a aplicar otro concepto más a esta misma falla de Pedro, o esta misma anécdota con respecto a lo que Pedro hizo, con respecto a su caída y respecto a su traición. Y quisiera leerlo una vez más, hermano, nada más de que ahora vamos a leerlo desde la perspectiva de Lucas. Vamos a leerlo desde la perspectiva de Lucas, y la palabra de Dios dice así en Lucas capítulo 22, versos 31 al 34, dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. La ocasión anterior, hermanos, vimos cómo Pedro se restaura precisamente de esta arrogancia en la que él habla. Él pensaba una cosa de sí mismo, pero hermanos, la verdad es que hay muchas cosas que nosotros desconocemos, pero la verdad, desconocemos, pero no solamente del mundo que nos rodea, sino desconocemos de nosotros mismos. Pero aquí es donde, hermanos, cuántas cosas él pensaba acerca de su carácter. Yo estoy convencido que Pedro era una persona con un carácter recio, con un carácter rasposo, por así decirlo, o dijéramos fuerte. Y era una persona que no se retenía nada en cuanto a dar su opinión. Me imagino que era una especie de persona como las que muchos que conocemos alrededor, que no tienen, decimos en México, no tiene pelos en la lengua, ¿no? Pero hermanos, Pedro desconocía su propia reacción ante tal situación. Él nunca se había visto ahí y él no sabía cómo realmente iba a reaccionar. Del mismo modo, hermanos, en que cuántas cosas tú piensas de tu persona con respecto a tu fe, tú piensas de tu persona con respecto a lo que tú vas a hacer. Decimos: ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto por Jesús, yo voy a hacer aquello por Jesús. Yo voy a echarle ganas, y nos pasa cuando empezamos a orar y decirle: Señor, esto no vuelve a pasar, Señor, esto no vuelve a repetirse, y decimos: esto, Señor bendito, no se vuelve a repetir, yo voy a echarle ganas y contigo voy hasta la muerte. ¿Cuántas veces no has escuchado de boca de cristianos decir que ellos están dispuestos a ir hasta la muerte? Y luego después, cuando enfrentan la situación, fallan. La pregunta importante: y cuando la enfrenten, gracias a Dios, cuando no la han enfrentado, pues dices: bueno, pues no la han enfrentado, ¿verdad? Está muy bien. Pero desconocemos nuestra parte, nuestra interior, cómo funciona, cómo realmente reacciona ante tales circunstancias. Hermanos, aquí es donde nuestra confianza está en el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, Dios de antemano ya sabe Él todas estas cosas. Él ya sabe y nos conoce a tal profundidad que efectivamente sabe de qué manera vas a lidiar tú con cierta situación o con cuál otra situación.
Y hermanos, la verdad es que el Señor nos conoce de forma muy profunda. Pero también sabes que Él es misericordioso, porque a pesar de que Él sabe que vamos a caer, a pesar de que le prometemos una y otra vez, y hermanos, tenemos toda la firme intención de no volver a caer, nos damos cuenta que no nos conocemos tan bien a mí mismo. Es más, ¿sabes qué, hermanos? Nos damos cuenta que no somos tan fieles como pensábamos que éramos. Pero nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios, precisamente por gracia, al conocernos, al saber exactamente cuándo y cómo y dónde van a ser nuestras fallas, Él decide rescatarnos y levantarnos. Fíjate el versos 31, hermanos, qué preciosa parte donde dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermanos, la verdad es que Dios tiene el control de todo, hermanos. Con todo y que Satanás nos quiere zarandear y pide permiso a Dios para zarandearnos, hermanos, aquí la parte importante es que aun cuando Satanás busca nuestra caída, como vemos aquí en la Escritura, Él busca que tú y yo neguemos la fe a partir de cómo nos comportamos, a partir de lo que hacemos. La parte importante es que Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios sabe y controla aun cuando la caída de una hoja se da en un árbol. Hermanos, así que porque Dios tiene el control y tiene la autoridad, Satanás está sujeto a Dios. Cuando Satanás pide zarandearnos, hermanos, no puede decidirlo hacerlo él solo por sí mismo. Él tiene que pedir autorización a Dios. Él no puede interrumpir en la vida de los hijos de Dios nomás porque Él quiere. Él no es nadie. Él necesita la autorización de nuestro Padre. Y hermanos, finalmente, aunque Satanás desea hacernos daño cuando caemos, Satanás desea que tú caigas, Satanás desea que pequemos, que estemos fallando continuamente en aquellos impulsos que tú tienes, hermanos. Al Dios estar al control dirías: bueno, hermano, pero ¿por qué Dios permite todo esto? O sea, si Dios está al control, si Satanás, ¿cómo es que le da permiso a Satanás de que venga y nos moleste, de que venga y nos tiente, de que venga y nos haga daño? Porque Satanás quiere hacernos daño. Él nos odia porque somos creación de Dios y somos hijos de Dios, hermanos. Y sabes que Satanás odia tanto a Dios que lo que busca es destrozar lo que Dios tanto ama, y eso somos nosotros, sus hijos de Dios. Por eso, hermanos, es importante que Dios permite las cosas, porque solamente de este modo podremos enfrentar la prueba que nos permitirá crecer espiritualmente, prueba que nos permitirá avanzar espiritualmente, prueba que nos permitirá enfrentar en una situación controlada, dijéramos así, el aumento o la madurez de nuestra fe. Por eso cuando caemos, hermanos, es importante entender esta parte. Es importante, hermanos, entender que por eso vemos el versículo, el 32 versos A, fíjense como el 32, versos 32, parte A o la primera parte dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La primera parte dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Mira, por un lado, Dios en su infinita misericordia está rogando por nosotros. El Señor Jesús es nuestro intermediario, el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, mientras Satanás está buscando y pidiendo autorización para venir y zarandearnos, y Dios le da permiso, y claro, Dios lo hace una vez más, hermanos, con el objetivo de que podamos echar a andar nuestra fe, que podamos ejercitar nuestra fidelidad a Dios, que podamos ejercitar esta parte que no conocemos de nosotros mismos porque nunca hemos enfrentado la situación. Esto nos lleva a crecimiento espiritual. Satanás lo que busca es destruirnos, hermanos, y él nos ataca. Y fíjate con cuántas cosas Satanás puede atacarte, pero por otro lado, hermanos, el Señor Jesús está intercediendo por ti y por mí. Él está rogando para que nuestra fe no falte. En otras palabras, Él está rogando, hermanos, para que nuestra fidelidad permanezca firme. Híjole, esto a mí me da muchísima fe, tranquilidad, hermanos, espiritualmente hablando. Porque, hermanos, aunque el creyente falle, aunque yo falle, hermanos míos, en estos momentos en los que enfrento la prueba, por así decirlo, o cuando tú enfrentas la prueba y fallas, y fíjate que en muchas ocasiones esta falla puede, pues no sé, pienso yo que en muchas ocasiones es una especie de falla consciente, puede ser a plena conciencia, otras no a tanta conciencia, porque en el momento en el que te sorprendes y haces cosas que no debiste hacer, ya cuando acuerdas, pum, la hiciste, y dices: híjole, ¿cómo es posible? Se me fue. O en algunas otras ocasiones cuando tu propia concupiscencia, tu propia tendencia te lleva a decir: caray, lo deseo, ¿no? Dice la Escritura que en el libro de
de Santiago, que cuando nosotros somos tentados de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Y hermanos, ¿cómo esto es verdad? Somos tentados de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, lo que nos atrae, lo que se nos hace bonito. Satanás lo usa. Recuerda que Satanás usa el mundo y usa nuestra carne. Por un lado el mundo, lo que nos rodea, que mueve a que pequemos. Y por otro lado nuestros propios impulsos. Lo que a ti te produce un problema, a mí no me lo puede producir. Pero lo que a mí me produce un problema, para ti no te lo puede producir. Finalmente Satanás, hermano mío, usa lo que por un lado a ti te puede hacer caer, o tu parte débil, lo que a ti te atrae, y utiliza el mundo para atraer, para motivar, ¿cómo podemos decir? Para de algún modo cultivar o ver cómo hacer algún efecto que te produzca esa tendencia a ir a pecar, y usa el mundo para jalarte. Entonces, porque vamos a pensar que estás en un lugar donde estás tú solo y tienes algo que te da tendencia, probablemente usa el televisor para poder mostrarte eso que te atrae, ¿verdad? Y motiva, y de algún modo tiene esa tendencia que te lleva pues a pecar en cuanto a lo que tú sabes que no es voluntad de Dios. Y no es que, ay, no quiero, sino en ese momento es como si fueras un ¡pum! Ya no veo nada. Ya es lo que yo deseo ir y quiero hacer. Y hermanos, en ese sentido, el Señor está rogando por nosotros. Está intercediendo por nosotros, porque recuerda que fuimos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, con la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado, hermano mío. Y aquí es donde el Señor empieza a ayudarnos con su Espíritu Santo, a exhortarnos, a motivarnos, nos empieza a hacer sentir que esta situación es contraria al Señor Jesús, que esta circunstancia que estás enfrentando o esta decisión que estás tomando va en contra de Dios. Hermanos, inclusive en las circunstancias el pecador ni siquiera peca a gusto, porque está pecando sabiendo que está ofendiendo a su Señor, y ni siquiera puede dormir tranquilo. Esto es el resultado de que el Señor está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Esta es la parte donde el Espíritu Santo está dentro de ti diciéndote: está mal, entiende. Y aun cuando pecamos y lo hacemos, entiende. Tienes que despertar, y hermanos, esta es una parte que no es tu propia conciencia, es el Espíritu Santo dentro de ti que te está diciendo: estás mal. Pero por otro lado, hermanos, en medio de nuestra falla, Jesús intercede por nosotros como creyentes, donde por eso dice, hermano mío, en este texto tan precioso, ese texto de oro que voy a pedirte que busques, por favor, el libro de Hebreos, hermano, el libro de Hebreos, y vamos a leer por favor, el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 14 y 16, donde dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate bien el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Fíjate, hermano, cómo en medio de esto, aún en medio de la traición que probablemente no planeaste, tú pensaste: hoy esto se acabó, esto no vuelve a repetirse, ahora le voy a echar ganas. Hermano, en medio de esto, Satanás te ataca, y cuando fallamos y cuando pecamos, fíjate qué importante, el Señor intercede por ti, y aún así nos invita a acercarnos al trono de su gracia. Es tan importante, hermano, cuando te hallas en estas circunstancias, el que inmediatamente te pongas de rodillas y le pidas perdón al Señor. Yo sé que no se siente cómodo. O sea, yo entiendo que te sientes culpable, probablemente avergonzado, probablemente te sientes, no sé, el sentimiento puede variar tanto. Es una incomodidad porque no quieres hincarte a pedirle al Señor perdón, pero tampoco tienes paz. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti diciéndote: necesitas acercarte al trono de la gracia, para que no lo vuelvas. Entre menos tiempo pase, hermano, entre tu pecado y la restauración, entre menos tiempo entre tu pecado y el pedir perdón, hermano mío, mejor para tu vida espiritual va a ser, porque vas a poder tener menos pecados y más aciertos con respecto a la fe.
Por eso es importante, hermano, que no esperes tanto tiempo una vez que pasa. ¿Sabes? Una de las lecciones que Pedro nos da precisamente cuando él niega a Jesús es que él inmediatamente, cuando se dio cuenta, cuando el gallo cantó la tercera vez y el Señor Jesús volteó a verlo, fíjate en el capítulo 22, verso 61, dice entonces, en Lucas, perdón, acuérdate, Lucas, capítulo 22, verso 61, dice entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Fíjate, en ese momento que cayó en sí, ¿verdad? En ese momento que se dio cuenta que el Espíritu Santo le habló, le dijo, estás mal, fíjate, ¿has pecado? Verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano, cuando caemos ¿cómo puedo decir? Es urgente, es imperativo. Decimos en español, ahí va la palabra dominguera, hermanos, es impostergable. No lo postergues, o sea, no lo dejes pasar. Inmediatamente pide perdón al Señor. Yo sé que sentimentalmente o en tus emociones no te sientes bien, pero eso no importa. No importa tus sentimientos. Simplemente acércate inmediatamente cuando te des cuenta que ya pecaste. Ve y pide perdón. Es más, si pecaste, ¿cómo puedo decirlo, hermano? Si pecaste con toda conciencia, no importa. Inmediatamente ponte de rodillas y pide restauración al Señor. Humíllate delante del Señor para que no se desate una ola, una cadena, un evento de cadena, una cadena de acontecimientos que te lleve a un caminar lejos del Señor y a que te lleve a más destrucción. Inmediatamente que la enfermedad entra, hay que meter la medicina, hermano. No pierdas tiempo. El Señor intercede por ti y el Señor Jesús está diciéndote, invitándonos a que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Fíjate el versos 32, ve ahí en Lucas capítulo 22, por favor. Lucas 22, vamos al verso 32, fíjate, vamos a la segunda parte, dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Voy a leerlo todo, ¿qué te parece? A mí me gusta más leerlo todo, fíjate, hermano. Dice, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte. Y tú, o sea, la parte que toca a ti, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira la parte que le toca al Señor cuando pecamos, hermano. Cuando nosotros traicionamos al Señor, porque no hay otra forma de verlo con el pecado, hermanos. Cuando es como si escupiéramos al Señor en la cara cuando pecamos, hermanos, siendo honestos. Bueno, cuando esto pasa, la parte del Señor, que es la parte realmente el 99.999% es lo que Él hace, pone, hermanos, está intercediendo por nosotros, aunque el creyente falla, aunque nosotros fallamos, hermanos, Dios sabe que en algunos momentos nuestra fe puede fallar, por eso cuando fallamos está intercediendo por nosotros y nos invita a que acudamos inmediatamente para el oportuno socorro, para el trono de su gracia inmediatamente, hermanos. Pero fíjate cómo en esta parte de la Escritura lo que te toca a ti, hermanos, la cuestión es que tienes que entender inmediatamente que hay posibilidades de restauración. Híjole, ya caí y ya no quieres, ya sientes que ya no hay forma de regresar correctamente, ya no hay manera, ya no te sientes bien. Y bueno, déjame te digo, hermano, que en medio de esto, lo que está pasando con Pedro es que Jesús le está diciendo, ok, vas a caer, pero esta es la posibilidad de restauración. Esta es la restauración que tú tienes que seguir. Esta es la esperanza que tienes, hermano mío. Porque ¿sabes qué? Nada más triste para una persona en saber que cuando ha caído ya no hay esperanza. La falta de esperanza, hermanos, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Pero recuerda que tú y yo hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador y la esperanza es parte de nuestras vidas. Es cierto, hay tribulaciones, es cierto, hay angustias, hay estrés, y hermano, en algunas ocasiones hasta depresiones por causa de nuestro propio pecado. Hay caídas, pues, hay fallas constantemente. Pero déjame te digo, hermano mío, que la parte importante de nuestras vidas, hermanos, es la esperanza que tenemos en nuestro Señor, una esperanza continua, una esperanza fija, una esperanza eterna de que siempre, hermano mío, el Señor nos puede restaurar, así como a Pedro en este momento le estaba diciendo,
¿Sabes qué? Vas a caer, pero ¿sabes qué? Fíjate lo que dice, aquí en la escritura en el 32b dice, y tú una vez vuelto, fíjate, una vez restaurado, o sea, te vas a restaurar. Te vas a restaurar. Ahora tu misión es confirmar a tus hermanos. Por eso podremos seguir siendo de ayuda debido a esta esperanza y debido a acercarnos inmediatamente al trono de la gracia del Señor, vamos a poder seguir siendo, hermano mío, útiles a la obra de Dios. Dios sabe que, hermanos, que siendo restaurados seremos útiles en la obra, hermano, y esa es la parte importante. Satanás busca que tú caigas para que no seas útil. No sé si te ha pasado, pero ¿cuántas ocasiones hemos planeado algunos eventos, hemos planeado servir a Dios, hemos planeado, hermano, hacer actividades, salir a testificar, y siempre cuando estás a punto de testificar, un día antes, unas horas antes, siempre algo pasa y caemos y te lo pierdes? O ya no sirves, porque el pecado eso hace, te acobarda, te minimiza, o como diríamos vulgarmente hablando, ¿verdad?, te arrana. Y esa es la situación. Satanás lo que busca es que no sirvas con todo tu corazón, que no seas instrumento en las manos de nuestro Señor Jesús. Por eso, hermano mío, en cuanto peques, no pierdas tiempo, para que no pierdas la oportunidad de ser restaurado y debido a ser restaurado puedas cumplir al ser útil a la obra del Señor, como Pedro lo fue después de que fue restaurado. Hermano, es tan importante esto que te digo. No sabes cuántas veces en tu vida, sirviendo al Señor, estas palabras te son útiles al mismo tiempo que a Pedro. Acuérdate, si tú en este momento estás pasando por un periodo de enfriamiento espiritual, no dejes pasar más tiempo. Es más, en este momento, ponle pausa si quieres, pero cierra tus ojos y ponte a cuentas con el Señor. Restáurate. Dile al Señor, restáurame, Señor. Yo no quiero ser así. Ya me di cuenta, como a Pedro, ¿verdad? Ya cantó el gallo, ya entendí, Señor. Ya no quiero que esto pase. Ahora, en los minutos que siguen, en la escuela dominical o en donde voy a estar, Señor bendito, quiero servirte. Y esto queda atrás, dice el Señor, que de manera que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La Escritura también dice en su palabra que si confesamos con nuestra boca los pecados, dice el Señor, que si nosotros, dice, confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, hermano mío. Y esto no depende de cómo te sientas, depende del hecho de que en Cristo Jesús tenemos la confianza de acercarnos al trono de su gracia y alcanzar misericordia, de ser limpiados de pecado. Recuerda, hermanos, que en Cristo Jesús somos más que vencedores, y es en este momento en el que yo te pido, en el que yo te exhorto para que pidas perdón y no sigas avanzando en este patrón de autodestrucción y déjame lo pongo de este modo, en este patrón de inutilidad o de ser inútil en la obra de Dios. Y número 2, de autodestrucción, permitiendo que Satanás siga acabando con tu vida, y como el hijo pródigo llegar a esos extremos cuando ya no haya más. Esta es la razón, hermanos míos. Afírmate. El Señor sabe todo lo que nos va a pasar. Sin embargo, aunque el Señor sabe si vas a fallar, te vas a restaurar o no te vas a restaurar, hermano, el Señor, aunque Él sabe, Él permite que caigamos, como te está permitiendo a ti en este momento. Pero ¿sabes qué? Está permitiendo porque quiere que ejerzas tu propia responsabilidad, tu propio recurso espiritual también de restaurarte. Tu propio recurso que tienes en los medios de gracia, que es el restaurar, el pedir perdón, la oración, y empezar pudiéramos decir, a servir al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios permite esto, es porque Él busca que nos fortalezcamos. Que nos fortalezcamos para poder entender la fuente donde la esperanza reside. Para que cuando estemos en problemas, y no me refiero solamente a pruebas, sino me refiero en cuanto a desánimos, en cuanto a todo este tipo de cosas de las que hemos estado hablando, sepas que el oportuno socorro está a la vuelta de la esquina, al alcance de tu mano.
El Señor está esperando ansiosamente a que pidas perdón. Hermano, pero voy a volver. No te preocupes por el mañana. Y si vuelves a caer, no importa. Vuelves a pedir perdón y restáurate. Lucha contra el pecado. Lucha con pasar tiempo con el Señor. Lucha con todo tu corazón. Porque solamente en ese punto vas a poder ser de ayuda a los que te rodean. Es decir, vas a poder ser instrumento del Todopoderoso en la obra. Y hermano, déjame te digo que si algo por algo por lo que hemos estado orando últimamente es porque el Ministerio Crosscultural pues vuelva una vez más, hermanos, a resurgir, se restaure. Estamos orando porque el Ministerio Crosscultural del cual tú eres parte podamos avivarnos. ¿Y cómo avivarnos? Cuando el pueblo de Dios no acude al trono de la gracia oportunamente. Oportuna es ya, ahorita que está la oportunidad. Y la oportunidad tienes todos los días, pero ¿por qué esperar hasta que las cosas lleguen a un punto ya muy complicado? Donde hay más cosas que arreglar, cuando pudieron haberse arreglado en un instante. Hermano mío, no permitas que Satanás te convenza usando tus sentimientos de que no pidas perdón, o haciéndote sentir que no eres cristiano, o haciéndote sentir que no eres nadie, o haciéndote pensar que, no sé, tantas cosas que puede pasar por tu mente. Entonces recuerda, el Señor te conoce más que tú. Pero Él va a permitir, hermano, que pasen ciertas cosas. Las pruebas que pasan son cosas que Dios permite que pasen. Pero cuando caes, cuando pecas contra Dios, recuerda que el Señor, hermanos míos, lo hace o lo permite para que, como dice la Escritura, al justo todas las cosas le vienen a bien. Es decir, todas aquellas, esta situación Dios quiere transformarlas en algo bueno, y esto es inicialmente en tu crecimiento espiritual, en tu fortalecimiento espiritual. Y hermano mío, qué tan importante es que entre menos tiempo tardes en ponerte de rodillas, si es posible inmediatamente, como Pedro lo hizo. En cuanto se dio cuenta, luego a pedir perdón. Hay que restaurarse. No puedes perder el tiempo ahí tirado, porque luego es mucho más difícil levantarse. Lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer después, hermanos, es servir en la obra de Dios una vez que hemos pedido perdón y olvidarnos de lo que quedó atrás. Ahora vamos a servir con limpia conciencia. Y hermano, vamos a buscar con todo el corazón que no se vuelva a repetir la misma traición. Pero aún si volviera a pasar, medita en dónde estuvo el problema. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué es lo que te está llevando? Y hermano, vete al origen. Vete no a las ramas, sino a las raíces mismas del asunto. ¿Qué es? Bueno, es que no pasé tiempo con Dios. ¿Y cuál es el problema? ¿Falta de disciplina realmente? ¿Cómo puedo procurar disciplina? Pero vete a la raíz. Es un ejemplo nada más que usé. Hermano mío, recuerda, el Señor busca que nosotros seamos fortalecidos y que finalmente seamos útiles a la obra. Y lo que en este momento buscamos en Cruz Cultural es que tú seas útil también. Que seamos útiles todos para poder hacer la obra de Dios. ¿Qué te parece si oramos en este momento? Vamos a orar. Señor bendito de los cielos, te suplicamos, Señor, en este momento, Padre, gracias por tu bendita gracia. Gracias por tu misericordia, Padre, al ofrecernos el trono de tu gracia a pesar de pecar, Padre, del modo como lo hacemos. Señor bendito, ni siquiera hay palabras para expresarte el agradecimiento, Padre, porque esa misericordia es para nosotros. Señor, hemos caído. Como ministerio caemos. Y Padre, yo sé que no es pretexto decir que caemos, sino Padre, hemos caído y por lo tanto nos sentimos mal, nos duele en el corazón, Señor bendito, saber que te hemos traicionado en muchas ocasiones. Te ruego, Padre bendito, acercándonos al trono de tu gracia, que nos perdones. Señor, úsanos en tu obra. Padre bendito,
que podamos ser útiles. Padre, ayúdanos a dejar todo esto atrás. Úsanos en el nombre de Cristo Jesús. Te suplico, Padre, que si alguno de mis hermanos en este momento sigue, Padre, probablemente pensando en no pedir perdón, en no acercarse al trono de tu gracia, te ruego que tú movas en su corazón, en lo más profundo de su corazón, Señor, y que Padre, cuanto antes lo pongas de rodillas para que pueda ser restaurado y útil en tu obra. Restáuranos, bendito Dios. Te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido y te lo ruego todo. Amén.